Pues la fotografía es una de las bellas artes que nos resulta a veces más cercana, porque no hay demasiada, ¿cómo diré? No hay como dificultad en acceder a una fotografía. A lo mejor nos paramos delante de un cuadro de algún, no sé, de Pollock y decimos, híjole, no entiendo nada, ¿qué es esto? Pero pararnos frente a una fotografía suele hablarnos de manera mucho más cercana y cotidiana. Así que me da mucho gusto recibir a Estela Treviño, experta en fotografía, y quien lleva exactamente esta área y también la de proyectos especiales en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Y nos va a contar de una exposición que se acaba de inaugurar de fotografía, evidentemente, y que es soberbia, de Brassai, un fotógrafo húngaro francés. Ahorita vamos a ver. ¿Cómo estás, Estela? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Gracias a ti. Qué padre que nos traes fotografía. La fotografía es de veras una de las bellas artes que creo que se consume de manera menos prejuiciada. Ante la ópera o ante la danza o ante el teatro, a lo mejor yo no lo voy a entender, yo no voy a ir ahí. Pero la fotografía como que todo el mundo la puede disfrutar de manera mucho más cercana. ¿Estoy en lo cierto? Sí, tienes razón. De alguna manera es una disciplina que nace en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, y ha tenido diferentes corrientes, se puede decir. Y dentro de todas estas corrientes, bueno, pues hay diferentes lecturas que hacen los curadores para tener unas muestras verdaderamente interesantes de diferentes autores. En este caso, decidimos traer al fotógrafo Brassai porque nunca había expuesto en México. Es la primera vez que se hace una retrospectiva realmente importante. Y bueno, hay una serie de fotografías aquí en una colección muy importante en México, pero nunca... ¿Una colección particular? Es una colección particular, pero no se habían dado a la tarea de hacer una exposición precisamente de un fotógrafo en específico, porque son 30 fotografías las que están en esta colección. Okay. Y en algún momento, bueno, habíamos visto algunas exhibiciones que tenían que ver con una retrospectiva de una serie de fotógrafos de esta colección, pero que no abarcaban la totalidad de Brassai. Okay. ¿No? Y Brassai, de alguna manera, es un fotógrafo que nace... Es húngaro y que nace en este imperio austrohúngaro en donde le empieza a motivar pues, el arte, su papá es escritor, y decide volcarse a las artes plásticas. Entonces se va a Berlín a estudiar artes plásticas y luego en 1924 decide irse a París buscando también esta oportunidad de acercarse a los artistas y ser dibujante y Espérate, pintor. y en los años 20 París estaban las vanguardias artísticas en plena ebullición, era el corazón del mundo. Entonces, pues estaban los artistas de Montparnasse, por ejemplo, y de hecho, bueno, pues corre con mucha suerte Brassai, que para ello me gustaría comentarte que su verdadero nombre se llama Gyula Halas, y lo toma del lugar de donde nace, que es Brasov, que significa brazo, y entonces él decide, bueno, en 1924, aventurarse a París y empieza a trabajar como fotoreportero. Y él, para hacer ilustrar estos reportajes, lo que hace es llamarle a otros fotógrafos, André Kertész, etcétera. Entonces, él se empieza a dar cuenta que él podría hacer sus propias fotografías, ¿no? Y se aventura a la fotografía y se empieza a volver muy conocido porque, bueno, para entonces conoce a Picasso y a Dalí con la revista Minotauro, y también empieza a hacer una serie de fotografías de París de noche, y entonces se empieza a volver muy conocido. Entonces, Gyula Halas, que lo tenía pensado para cuando él fuera artista, resulta que ya se queda en el olvido y se queda como Brassai, que era su seudónimo para fotógrafo, para ser, ¿no? digamos, Y se vuelve, costado. pues sí, de alguna manera muy famoso como Brassai, y ya se le queda Brassai. ¿Y qué vamos a ver en esta exposición en el Museo de Bellas Artes? Son varios núcleos, son 12 núcleos en total. Temáticos, ¿no? Y sobre todo son núcleos que él de alguna manera fue formando a lo largo de su vida, y él mismo los fue meditando de esta manera. Lo que vas a encontrar en el principio es
Primero, una serie de retratos de diferentes años, no está de manera cronológica, pero encuentras desde las últimas fotografías que hizo para Harper's y diferentes tiempos, algunos retratos importantes como la Madame de las Joyas, por ejemplo, o otros personajes muy interesantes. Luego nos vamos a adentrar en el segundo núcleo a París de día, en donde encontramos pues este París donde él reflexionaba lo siguiente. Él decía que en la noche había cierta vacuidad y cierta poética en esta noche, y en el día, bueno, era la reflexión y el París de otro modo, vivirlo de otra manera con las personas que lo caminaban. Y en esta misma sección vamos a encontrar la revista Minotauro, y también vamos a encontrar la sección de graffiti, donde es esta interacción de las gentes que no ves grafiteando los muros, pero sabes que hay una interacción con el edificio, y eso nos va a llevar a comprender de alguna manera lo que decías tú, que una de las corrientes que de alguna manera Brassai seguía era pues esta nueva objetividad que salió de la Bauhaus, y me gustará además puntualizar que ayer se cumplieron los 100 años de la Bauhaus. Qué bien. Y bueno, él no tenía una... Sí, así es. Y de ahí sale la nueva objetividad también y las reflexiones fotográficas. Claro. Y lo que te quería comentar es, no siempre, pues él se asumió como una persona que tenía una corriente, pero sin embargo, sí nació en esa época en donde le tocaron todas estas corrientes y todos estos amigos de Montparnasse, en donde evidentemente tenía un ojo no nada más culto, sino que también era un personaje muy documentado. Claro. Casi se nos termina el tiempo, Estela. ¿Por qué motivo tenemos que ir a ver esta exposición de Brassai? ¿Qué nos va a dejar cuando salgamos de verla, además de la belleza de Bellas Artes? Bueno, mira, iconográficamente hablando, yo creo que es muy importante visitarla por varias razones. Una son impresiones de época, vintage, que están muy bien conservadas y que vale la pena realmente tenerlas enfrente. Dos, es una retrospectiva que nunca había venido a México y que es para todo público, tanto conocedores como público nuevo. No hay que tenerle miedo. Así es. Y de alguna manera comprender también las temáticas que abordó Brassai, sobre todo París de noche, que además los negros absolutos de Brassai son en realidad tan importantes, que te llaman, te jalan, te meten a la fotografía, porque no hay negros tan más absolutos y bellísimos que los negros de Brassai. Entonces, es muy importante, y además ver estos juegos de espejos cuando retrata a las personas también en cafés o en fiestas. Es otra manera de conocer París, el París de los 20. Así es, ¿no? De los 30. De los 20, 30. Exacto. Estamos hablando de Brassai, El Ojo de París, que se exhibe en el Museo del Palacio de Bellas Artes hasta el 23 de junio, de martes a domingo de 10 a 6 de la tarde, y la entrada los domingos es gratis, así que no hay excusa para perderse esta exposición, que de veras se va a disfrutar por todos los ángulos y con todos los sentidos. Muchas gracias, Estela Treviño, por venir a platicarnos de esta maravilla. Muchas gracias a ustedes.